Buenas tardes. Ese fue un anuncio de parte de Sara y del equipo de producción en escena del mediodía, bueno, que es a las 5 de la tarde, y que estamos pues muy contentos de poder tener a una de las voces más reconocibles de la televisión, que pues siempre me ha causado mucha curiosidad poder ver en persona a quien hace la voz de mucha gente que tenemos en la cabeza, como al profesor de los Simpson, ¿no? Nunca me acuerdo cómo se llama, pero sé quién es el profesor de los Simpson. A He-Man, a La Roca, a todo este tipo de personajes que se vuelven parte de nuestra historia de televisión, de cine, de memes, de personajes en general que más allá del personaje en sí que vemos en la televisión, creo que lo más importante y lo que todo el mundo recuerda es la voz, que bueno, es mucho más importante para mí. Tenemos a la imagen probablemente incluso borrosa, pero siempre nos podemos acordar de la voz. Y que está con nosotros Gerardo Vázquez. Ujú. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes y gracias por la presentación también. No, pues muchísimas gracias a ti que aceptaste la entrevista. Y pues bueno, para comenzar me gustaría que nos dijeras cómo se vuelve una persona común y corriente, alguien que hace 1000 voces, porque has hecho como, según leí, 20,000 personajes. O sea, ya va más allá de lo que puedo imaginar y no sé Ujú. cómo se controla eso. Pero, Yo ¿cómo? tampoco, no te preocupes. Mi esquizofrenia va muy allá, ¿ves? Mi múltiple personalidad va más allá. Sí, supongo que ha de ser muy, muy divertido para tu pareja Exacto, la variación. la variación. Escucha vocecitas de pronto, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Pues fíjate que esta parte del manejo vocal, pues sí es muy divertido, como lo dices Alberto, es muy, muy divertido. El poder darle vida a un personaje, el que después te vuelvas algo icónico para los demás. Y sí, la memoria auditiva es mucho mejor que la visual, pero es un proceso. Cuando yo inicié, lo primero que yo hice fue teatro. Y luego del teatro inicié en el doblaje y luego ya en la locución. Pero el doblaje, pues la verdad es que yo empecé a darme cuenta que podía hacer estas caracterizaciones eh, básicamente por inquieto y pues no sé, impulsivo te podría decir, porque estábamos grabando algunas series, una serie muy, muy viejita que se llamaba Fievel, historia de un cuento americano que era un ratoncito, que se supone que como llegan a Inglaterra y se hacen gringos y demás, ¿no? Llegan en un barco, y pues salía este ratoncito Fievel y salía el papá que era el que a mí me habían asignado, la directora me había asignado ese personaje. Y, y después salió un gato que no tenía asignado un actor y dijo, ¿quién lo hace? Y yo con todo mi ímpetu dije, yo, ya sabes, ¿no? Ajá, Pero te estoy hablando que yo tenía 18 años. ujú. Y entonces, pues hice al gato, les gustó mucho. Y después salió un ratoncito, amigo de Fievel, y la directora volvió a decir, ¿quién hace ese ratón? Y otra vez, yo. Y la verdad es que volteó y me dijo, tú, sí yo, porque era un ratoncito, niño, chiquito. Y pues la voz, pues yo la tengo grave, entonces le sorprendió. Y lo que yo iba pensando camino al atril es, ¿cómo voy a hacer esa voz? No tengo idea en qué me metí, ¿no? Y llegué y pues de alguna forma llegué a esos agudos y me dijo, ay, mira, si puedes, qué bien te queda, ¿no? Y ya, Ajá. me percaté que yo era capaz de llevar esos niveles, mi voz y de ese rango, un rango amplio de mis tonalidades. Y entonces,
pues me dedico a prepararme y a estudiar cómo manejar mi voz. Ajá. Y sí, fue de una casualidad a una causalidad y entonces llevo este camino en el cual me empiezo a preparar y a trabajar en un manejo vocal para poder realizarlo ya de manera profesional y consciente, ¿no? Como esa vez que fue totalmente inconsciente, Sí, ¿no? claro. No sé, yo me puedo imaginar que en las secundarias debe haber sido tremendo, ¿no? Pues fíjate que sí, pero no por eso. Era yo Ujú. muy inquieto y siempre fui muy juguetón y siempre fui muy latoso. Tengo miles de anécdotas ya laboralmente, por ejemplo en radio, cuando íbamos a hacer alguna transmisión, yo estuve en una estación de radio finales de los 90, principios de los 2000, que se llamaba Órbita, que fue una estación de rock muy importante en la Ciudad de México. Y pues yo era locutor ahí y de pronto nos tocaba ir a hacer las transmisiones en vivo y al productor que estaba conmigo yo me le escondía o le desconectaba con el que escuchaba las indicaciones de cabina. En fin, siempre he sido así muy inquieto y muy juguetón y muy bromista y en la cabina luego les quitaba el cable del micrófono pero lo dejaba pegadito entonces no se daban cuenta porque no se oía el micrófono. Cosas de esas, ¿no? Ajá. Me gusta hacer esas bromas. Y siempre fui así. Y por ende también esa inquietud pues me llevó a ser muy curioso y, ya en mi trabajo como actor, que no era lo primero que yo quería hacer, yo no tenía idea. Yo hice teatro porque me gustaba, Entonces no quería ser dentista. Entonces, sí, sí, no, quería ser psicólogo. Ah, ya, guau. Psicólogo era mi meta. Ajá. Lo logré después estudié psicología y tengo una maestría y demás, pero en un principio yo quería ser psicólogo. Y realmente el teatro es el que me lleva al doblaje, ¿no? Sí, sí, porque además es una profesión, ¿no? Actor de voz. Exacto, eh, exactamente. que es, en México se volvió una gran especialización, ¿no? O sea, influye muchísimo en la cultura, no solamente en México, sino en América Latina y en todo Así es. América, básicamente, ¿no? Sí, fíjate que tenemos una historia en el doblaje mexicano muy bonita. Yo siempre se las platico a mis alumnos, porque me parece importante conocer nuestra historia para valorar lo que tenemos el día de hoy. Y entonces lo que les cuento es que el doblaje en México inició realmente por la Segunda Guerra Mundial, porque todo el entretenimiento que hacía Estados Unidos lo deja de hacer por empezar a entrar a la guerra. Invierten poco dinero en el cine mexicano, viene la época de oro del cine mexicano, eso es lo que se distribuye a toda América Latina, y entonces en toda América se acostumbran a oír el acento mexicano. Pero lo que se les vuelve el acento neutro, que no existe, que no es realmente un neutro, es el acento de la clase media chilanga. Eso es el supuestamente neutro de lo Del que se español, ¿no? hace del español, se supone, pero no es cierto. Y bueno, pues a partir de ahí, después de que acaba la guerra, pues llega a Estados Unidos y dice, bueno, a ver, pues vamos a seguir con las películas. Y dice, sí, pero ¿qué crees? Ya no las quieren ver en inglés ni las quieren ver subtituladas. Se acostumbraron a oírlo todo en español y además español mexicano. Y además el que les suena como más natural es el de clase media chilanga. Ajá. Y entonces vienen de Estados Unidos, agarran a un grupo de actores muy importantes y muy famosos en ese momento, estamos hablando de finales de los 40, que eran muy, muy reconocidos sobre todo en cine y en radionovelas y en radio, que era lo que en ese momento estaba en auge. Y entonces se llevan este grupo de actores y doblan las primeras cosas. Durante un tiempo se hace así, después ponen la primera empresa en México y a partir de ahí inicia el doblaje en México. Más adelante Venezuela empieza también a incursionar en ello. Más adelante Argentina y Chile. Y bueno, y ahora Colombia también ya se hace doblaje en esos países. Pero sí creo que nuestro doblaje todavía tiene un caminito más adelante, dos, tres pasitos más adelante, en actuación, en interpretación, en la cantidad de voces, en la calidad del trabajo, de lo que podría tener algún otro país. Y mira que de verdad hay excelentes actores venezolanos, colombianos, argentinos, chilenos. Hay muy buenos actores, pero todavía no tienen el volumen de gente
y yo creo que falta mucho para que eso ocurra, ¿no? Sí, no, yo vi poca televisión cuando era niño, por asuntos de la formación que nos dieron mis papás, pero tengo en mi cabeza algunos personajes que te quería preguntar que para mí, no es que sean íconos, pero es de ese tipo de doblajes. Ujú. Por ejemplo, todo el trabajo que haces de La Roca, todo esto a mí me queda clarísimo, no lo reconozco de otra manera. Pero por otro lado hay un doblaje que a mí me sigue no gustando para nada, sino me da mucha risa, como el del zorrillito ¿Al de de... Pepe Le Pew? No, el de Caperucita Roja y el Lobo Feroz, ¿no? Ah, claro. Pero eso no era doblaje, esos eran ellos. Ah, eran Eran ellos. eran los actores haciendo las Zorrillitos, Ah, voces zorrillitos. de los personajes. Por ejemplo, el lobo ajá. de esas películas de Pulgarcito y eso, era el Loco Valdés. Ya, pero se doblaban a ellos mismos, ¿no? Ellos mismos, claro. O sea, Exacto, ellos actuaban mismos. y se doblaban a ellos Exacto, mismos. Y era como exacto. horrible, era pésimo. Digo, Sí, sí. Sí, 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 son películas. Es que nuestro cine de pronto cayó en unas cosas, eh, pero como decía un maestro de la universidad, es tan malo que se vuelve kitsch, ¿no? sí, y se vuelve Este, ícono. También sí, están las claro. películas de Vicente Fernández donde él se dobla también, que Sí, son sí, sí, sí. de los años 70, todavía no es tan Sí, claro, famoso, pero es... claro. y así un montón de películas que se doblan y Muchísimas. son los mismos actores y Sí, que pues hay toda esta cuestión, hay un delay incluso, sí, que se escucha la voz y se ven los labios por otro lado, claro. y ya hasta probablemente la televisión que pasaban en Canal 5 que era, no sé, el hombre nuclear, ¿no? Que ya era más o menos de una situación seria Sí, sí, en doblaje, en claro. doblaje, ¿no? Porque Claro. bueno, pues por otro lado están las caricaturas, que es donde creo que fue realmente el punch, ¿no? Bueno, las caricaturas de los supersónicos, Don Don Gato Gato, y que su es así, pandilla, que es súper un ícono. icónico, ¿no? Ajá. Sí. Los Ya, Picapiedra y todas esas series que realmente se hicieron en los años 60. sí. Era una cosa... Y que en México, como me encanta contar esto porque les digo, ahora el teléfono, las series, las plataformas, podemos ver series en temporadas, Ujú. ¿no? Pero tú recuerdas que antes eso era imposible. Tú veías la misma temporada durante 10 años, vimos la misma temporada de Magnum. Sí. No Sí. veías otra. Y la No, repetían y la repetían. Y además los capítulos salteados no llevaban un orden, no no secuencias, existía. nada. Pero además ni te lo cuestionabas, Ujú. porque como no lo teníamos, no lo vivíamos, pues así era. Claro, y por Y eso eso te es lo que puedes aprender veíamos, sí. perfectamente bien hasta los Como diálogos Don de Gato. Don Exacto, Gato, ¿no? De Cucho, exacto, de Demóstenes, de... claro. Pero Eran además, maravillosos. también no éramos conscientes de lo que decían en los diálogos. No tenía nada que ver No, con lo que venía en la serie, ¿no? no. Era esa libertad que realmente el Tatar Bisu, él era el que inventaba esos diálogos, él fue el primero que se le ocurrió poner esas bromas, mexicanizarlo, él fue el que hizo esas cosas. Y bueno, pues le dio vida, porque de hecho seguramente saben la anécdota de que Don Gato es una serie que no tuvo éxito en Estados Unidos, es de estas series que pues, pasaron sin pena ni gloria. Porque además era una De hecho, bola de migrantes, ¿no? sí, solo son 30 capítulos. De Sí. hecho, no hay más. Ujú. No hay más. No fue una serie que funcionara. Y en México, bueno, pues lo que Sí, hace que claro, funcione es el doblaje. claro. Pero sí, es una bola de personajes migrantes en los años, Ujú. ¿qué? ¿60s? ¿70s? Pues Ma- realmente la serie está ubicada en finales de los 50, principios de los 60. Ujú. Fíjate en las vestiduras, ¿no? Cómo se Sí, vestían, la música, la televisión era algo así, uff, súper nuevo. Y eso ocurrió a principios de los 50 en Estados Unidos, ¿no? ujú. Entonces, como que era... la serie está ubicada en los años 50, pero se dobló en los 60. Sí, y nosotros la vimos en blanco y negro. Sí, claro. Además. Por supuesto, además, sí, claro. Bueno, pero este lenguaje, por ejemplo, tú que estabas hablando del trabajo que tú realizas, ¿no? ¿También te inventaste el diálogos o ya llegaban los guiones y ya llegaba todo hecho? Fíjate que tuve la enorme fortuna de llegar en una época en el doblaje
y de llegar a ciertos proyectos que nos permitían jugar. Y entonces eh, yo fui el director desde el casting hasta la sexta temporada de Pokémon. Ujú. Y entonces a mí me tocó pues hacer todo, ¿no? Los nombres, evoluciones, todo este rollo de darle un sentido latinoamericano a Pokémon. Pero dentro de Pokémon hay un trío de personajes que son los malos de la serie, que se llaman Jesse, James y Meowth. Meowth es un Pokémon que es un gatito. Ujú. Y dentro de las cosas, de los gags de la serie, es que estos tres siempre están buscando atrapar al Pokémon más raro. Pero curiosamente Meowth es el único Pokémon que habla. O sea, ellos tienen el Pokémon más raro y no se han dado cuenta que tienen el Pokémon más raro. Ajá. Entonces quieren atrapar a Pikachu y quieren atrapar un montón de cosas, ¿no? Pero este equipo siempre tenían un lema cuando aparecen en escena, dicen su lema de malos, ¿no? Ujú. Y lo hicimos, pues no sé, yo creo que 2 temporadas, pero además cada temporada era como de 60 capítulos, eran temporadas muy largas. Y un día Pepe Toño Macías, que es el que hace a James, le digo, oye, ya vamos a cambiarle, ponle ahí, porque al final decían, y vamos a extender nuestro reino hasta las estrellas. Ese era el lema, ¿no? Y le digo, vamos a extender nuestro reino hasta Francia. Y y así empezamos, Ajá. A ¿no? Y cambiar hasta... todo. No, 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 no. Acabó eso. Y voy a extender mi reino hasta la cavernícola oriental. No, 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 ya fueron unas cosas. Y cantaba canciones de Juan Gabriel. No, 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 no sabes. Fue muy divertido. Y entonces el equipo Rocket empezamos a meter muchas cosas de nuestra cosecha. Y el cliente nunca nos dijo nada. Y eso hizo que la gente nos aceptara y quisiera mucho el equipo Rocket. Ujú. El equipo Rocket es muy querido por los fans, muy querido. Ajá. De hecho, hay gente que nos dice, yo no veía Pokémon, yo solo lo veía por ver al equipo Rocket, Y escuchar. ver qué iban a hacer, ¿no? Ajá. Fíjate a qué nivel llegaron estos irrespetuosos que un día hacen un capítulo donde se supone que hay unos Pokémones en una estación de radio y ellos quieren entrar a la estación de radio. Y empieza a grabar, ensayan y graban. Y entonces dice Pepe Toño, oigan, déjenme entrar, yo tomé clases de locución con Gerardo Vázquez, ¿no? Y así se quedó. Ese capítulo así está grabado, ¿sabes? Eh, en fin, hay un montón de cosas a lo largo de la historia del doblaje así. Por ejemplo, en Los Picapiedra hay un capítulo, acaba de fallecer hace una semana, creo que de los últimos actores de esta primer camada que te platicaba de doblaje, Ujú. que se llamaba Alberto Pedret, que era la voz de Elliot Ness, por ejemplo, en Los Ujú. Intocables, ¿no? Elliot, claro. Y una voz preciosa de don Alberto. Y hay un capítulo de Los Picapiedra donde él hace un personaje y llega Pedro y se supone que va a llegar un actor muy famoso y le pusieron Alberto Piedret, ¿no? Entonces, ¡ay, va a venir el famoso actor Alberto Piedret! Entonces, hay otro capítulo en Scooby-Doo que aparece un señor en un hotel que es el que está en la recepción y está peloncito, y llega el malo del capítulo ese de Scooby-Doo y le dice, usted se parece a un amigo mío que se llama Ortigosa. Y Ortigosa era el dueño de esa empresa, ¿sabes? Yo no lo conocí, pero dicen que así era, peloncito Sí. así. Al Y señor entonces, Rajuela seguramente también. es así, hay un montón de cosas así en el doblaje. Había un actor también maravilloso que se llamaba Sergio Magaña, y el señor Magaña un día en Los Simpson, no sé por qué hay como una manifestación, y le puso a Humberto Vélez, ya que se jubile Magaña, ¿no? Entonces, ¿sabes? Había un montón de cosas así en el doblaje a lo largo del tiempo Sí, que, claro, la gente no las cachaba, pues que claro, eran claro. chistes locales, Supongo que realmente, ¿no? también era herencia un poco, ¿no? Había unos, pues, como cuentos antes de la televisión, antes, junto con el radio, Claro, unos que se llamaban claro. Lágrimas y Risas, que eran, Ah, sí, por supuesto. eran fotonovelas. Y Ujú. después había, pues, medio cómics que no, como para adultos, como el libro vaquero. Yo me acuerdo Sí, de sí. alguna ocasión, por ejemplo, en esas que venían, no sé por qué, en mi casa me encontré un libro vaquero era de gángsters, ¿no? Y uno de los gángsters más gandallas se llamaba
Tino Modotti. Ok. Claro, claro. Se ven muchas referencias eh, que son simpáticas y que para quien puede entender la broma, o sea, es, me voy a ir a otro lugar que no tiene nada que ver con el doblaje, pero hay un grupo argentino que yo amo y adoro que se llamaban Lelutier, Ajá, y claro, buenísimo. Lelutier tienen una cantidad de esas referencias que si tú las entiendes es muy chistoso. Sí, Si no las entiendes, pues te pasa duermes. desapercibido el chiste, ¿no? Como, sí, quién sabe qué dijeron. Pero creo que un poco es lo mismo con todo, pero en el doblaje pasa mucho. Ujú. Ahora estas referencias, también los mexicanismos, ¿sabes qué pasó con el tiempo? Pasó que los actores de pronto nos hacíamos indispensables, Ujú. porque tú ya eras la voz de, nadie más podía ser ese personaje, porque tenía tu humor, tu temperamento, tus características, tus bromas. Y claro, de pronto nosotros pues pedíamos que se nos pagara un poco mejor por hacer a ciertos personajes. Y los clientes, las productoras, dijeron, no, se acabó. Ahora los hacen exactamente igual como suenan en inglés. Justo para no hacerte indispensable. Y entonces el día que ya no te necesitamos, o no puedes, o no quieres, te movemos y traemos a otro que haga exactamente la voz igualita que el que está en este, en pantalla, ¿no? Entonces, bueno, eso se ha perdido un poco. De pronto hay clientes que dicen, no, no, por mí pónganle, háganle lo que quieran, porque saben que además eso también hace su producto más atractivo para América Latina, porque pues lo hace Claro, chistoso y yo llamativo, ¿no? recuerdo haberle cambiado cuando vi ahí algún programa de algún personaje, por ejemplo Magnum, me parece Ujú, que en algún momento le cambiaron la voz y ya no era, y es como, no, claro. ya no es igual, Ya point. no es Magnum. Sí, 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 pasa mucho también. Y por ejemplo, ¿no? En esta cuestión de las empresas, estas productoras o las que pagan, me acuerdo que hubo hace unos años, ¿no? Que fue pues, como un movimiento de actores de doblaje que se unieron y estaban justo haciendo esto que dices, ¿no? Que bueno, comenzó con los Simpson, bueno, los que sean los Ah, sí, Simpson la huelga de los Simpson, claro. y todo este asunto que era poco, con toda la razón del mundo, por el trabajo que realizan y todo, todavía sin alcanzar a ver lo que venía y lo que venía es esto de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Ujú, Que ya ni siquiera es una cuestión de poder tener la posibilidad de un actor persona, sino empezar a robarse la voz de la persona sin pagar nada, ¿no? ujú, Algo muy horrible, algo ujú. deshumanizado, algo que ya no sé si tenga futuro realmente. Bueno, hablan mucho de la IA, pero donde se ha aplicado y donde lo podemos ver actualmente es justo en los medios. Hubo por ahí un anuncio de un banco que acaba de pasar apenas menos de un mes que hicieron todo su anuncio con IA y las voces y todo Todo. partes, un Frankenstein de los medios para quien lo puede analizar y lo puede ver y empieza a ver esta parte del derecho, no derecho de autor, sino el derecho de existir simplemente, ¿no? Claro. ¿Y qué ocurre en eso? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ves esto? Bueno, mira, hubo hace poco, hace 2 semanas, hubo una manifestación que hicimos en el Monumento a la Revolución, donde además fue muy bonito porque fuimos muchos actores de doblaje, muchos actores de tele, muchos actores de teatro, mucha gente del cine, de la radio, de los medios del entretenimiento en general. Nos reunimos ahí en el Monumento a la Revolución y hubo cosas muy interesantes porque lo que se hablaba y lo que se pedía y en lo que todos estamos de acuerdo es que nadie está en contra de la inteligencia artificial, porque es un avance tecnológico. Es algo que a fin de cuentas nos va a traer en algún momento y de alguna forma un beneficio a todos. Pero como siempre pasa con todas las revoluciones, viene un momento en el que nos sentimos amenazados. Como cuando vino la revolución industrial, ¿no? Toda la gente que eran obreros decían, ya nos quedamos sin trabajo. Ahora los que peligramos somos todos aquellos que nos dedicamos al entretenimiento.
y a la creación artística, porque tú le dices a la IA, la alimentas y le dices, hazme un cuadro con tales características que parezca de Chagall y que tenga un poco de tal y que tenga un poco de tal y te hace el cuadro. ¿Y dónde está la emocionalidad del pintor que tiene que entrar en un momento específico para poder pintar, estudiar todo lo que estudian para poder hacer un cuadro? Ya no existe. En media hora tienes un cuadro hecho por la máquina. Pero, ¿cuál es el valor artístico de ese cuadro? Es nulo. Pues ahí está, a lo mejor está bonito, a lo mejor lo que tú quieras. Pero ¿dónde está la sensibilidad de la creación? No existe. Se vuelve como un papel tapiz, ¿no? Hazme un formato y ponlo ahí. No puedes comparar una pintura con un papel tapiz. Bueno, depende de qué papel tapiz, ¿verdad? Pero, digamos que industrializado y hecho por una máquina no lo puedes comparar. Es que ahorita me acordé de un restaurante aquí en Aguascalientes que todo el tapiz, digamos, es pintado a mano y es una obra de arte. Pero es otra cosa. Ajá, También ahí es hecho por un humano claro. y diseñado por un humano, ¿no? Creo que eso es lo mismo, o sea, es como la gente que escribe, como la gente que toma fotografías, todo eso lo puede hacer ya la inteligencia artificial. Pero ¿dónde está la sensibilidad y dónde está el trabajo y dónde está todo aquello que conlleva el que un ser humano lo haga? Lo mismo pasa con nosotros. Como bien dices, este comercial que pasó aquí de ese banco fue el primero que pasó en México, pero justo unos días antes yo había ido a grabar un comercial y el productor que estaba ahí estaba enojadísimo porque él estuvo luchando por una cuenta de una farmacéutica y esta farmacéutica sacó el primer comercial en América hecho solo con inteligencia artificial y fue en Argentina. Y nos lo enseñó. Dice, miren, miren, este es el primero, ¿no? Y me pregunta, ¿cómo lo ves, Gerardo? ¿Qué piensas? Y le digo, pues como maqueta está padre. Como maqueta. Pero ¿a qué hora lo hacemos, no? Para la gente que no está viendo, una maqueta es una prueba de cómo va a quedar tu comercial. Y entonces se hace una grabación improvisada, se contratan actores que no son generalmente los que van a quedar en la toma final, el texto del guión no es el final, es como una prueba de cómo va a quedar tu comercial. Porque además hacer un comercial real cuesta muchos millones de pesos, muchísimos. Y todo era con inteligencia artificial y sí parecía una maqueta, pero pues, ¿y a qué hora hacemos el real? ¿No? No había esa sensibilidad. Esto que, para los que no saben, por ejemplo, la publicidad generalmente se graba en cine. Y todo lo que conlleva el cine. Tiene que haber un director, un asistente, el de cámara, el asistente de cámara, cómo se ve la textura, la sensación, el ojo del camarógrafo, el que graba el audio. O sea, hay muchas sensibilidades puestas en algo. Los comerciales parecieran algo muy tonto, pero pues la mayoría de los cineastas viven de la publicidad, ¿no? Para después poder hacer sus obras. Y hay mucha sensibilidad puesta ahí y en todo. Ya hay novelas, ya salieron creo que 2 o 3 novelas escritas por inteligencia artificial. Lo mismo le pones, hazme una novela que empiece así y acabe así, y esto quiero, ¡prum! Te hace la novela. Pero ¿y la vivencia del escritor? ¿Dónde está la sensibilidad? Eso es lo que nos estamos brincando. Y lo que estamos buscando como actores de doblaje es justamente, y lo dijiste muy bien, es que ahí está habiendo un robo. Un robo de nuestra voz. Usa nuestra voz para replicarla y poder sacar publicidad o cualquier tipo de grabación sin que se nos remunere a quien te roban la voz. Hace como 2 años, algunos locutores y actores nos contactaron de una empresa española justo para grabar para la inteligencia artificial. Y cuando yo hablé con esta persona que me escribió, me dijo, mira, lo que nosotros te ofrecemos son 50,000 pesos por el uso indiscriminado y a perpetuidad de tu voz. Por supuesto le dije, no, es que están muy mal. Fíjate que yo para poderte vender el uso de mi voz tendría que hacer una prospección de lo que yo gano anualmente y la cantidad de años que voy a vivir. Entonces, pongamos que yo viva 80 años.
tengo 54. Pues todavía me quedan 26. Entonces, de esos 26 años, yo tengo que proyectar cuánto ganaría yo al año para cobrarte. Y yo poder vivir de lo que tú me vas a pagar, porque yo ya no voy a trabajar, o menos. Entonces, me dijo, bueno, dime una cifra. Y pues le aventé la cifra. Me dijo, no, ¿cómo crees? Serán millones de pesos. Claro, ¿No? sí. Pues serían tantos millones. No, no, ¿cómo crees? Eso es imposible. Pues es que eso es lo que Eso yo es te cobraría. injusto, ¿no? No, Incluso. sí, casi. Pero 50,000 pesos está muy bien, ¿no? No, no. Entonces, pues, y después supe que a varios compañeros les hablaron y les ofrecieron exactamente lo mismo. ¿Y hubo quien se dio? Claro, siempre va a haber. Por supuesto, siempre va a haber quien cede. Eso, denme un segundito, pero me están escribiendo aquí y tengo que contestar esto. Perdón, público conocedor y culto, pero no me tardo nada. No, todavía no. Entonces, ese ha sido un tema de la gente que siempre va a haber gente que cede a presupuestos bajos, siempre va a haber, y tú les dices, mira, si tú cobras bajo, nos afectas a todos, pero sobre todo te afectas a ti, porque el día que tú quieras cobrar bien te van a decir, no, pues ¿cómo? Pues si tú cobras barato, ¿no? Y a los que no cobramos barato, pues ya saben que no te hablan con de presupuestos bajos, porque nada, ni va a aceptar, ¿para qué le hablas? ¿Sabes? Pero sí hubo quien aceptó, siempre va a haber quien acepta. Entonces, ahora lo que se está luchando es porque haya una legislación, y la verdad es que tenemos un grupo de compañeras que están luchando muy arduamente, Liliana Barba y Aurora Mijangos están luchando muy arduamente, ellas encabezando, pero hay mucha gente allá atrás, porque haya una legislación. Ya hay por ahí también un diputado que está interesado en presentar una iniciativa de ley para que se legisle y se regule el uso y la utilización tanto de voz, Como de de imagen. imagen y de cualquier proceso creativo que se quiera utilizar en la inteligencia artificial. Y bueno, parece que ahí van avanzando y creo que van a llegar a buen puerto, porque de verdad estamos pidiendo algo que es justo. Me estás robando algo que es mío. El día que tú generes una voz de manera artificial y tú la utilices, bueno, pues ya. Ese es Ni tuyo. cómo te quito el derecho porque es tuya, ¿no? Sí. Pero el problema es que no solo nos están robando la voz y la imagen a actores, sino a la gente en general, Sí, claro, y de forma ilegal, ¿no? a quien Por sea. medio de todos los teléfonos inteligentes, donde hay aplicaciones, hay trampas, hay mil cosas que ya se ha Exacto. visto el resultado en todos los sentidos, ¿no? Tanto, ¿Sí? bueno, de entrada que es un delito, pero ya usar ese mismo delito para cometer ilícitos o situaciones complejas, ¿no? De difamación, de robo, de, bueno, otro robo, Exacto, otro robo tipo de sobre robo, robo, claro, ¿no? claro, Y claro. que es muy complicado también llevar esa actualización que va a 1000 por hora mientras nosotros vamos a 30, ¿no? Claro, el otro día me estaba comentando un conocido que platicó con un chavo amigo de él, que él se dedica, creo que es contador, una cosa así, es trabajo de oficina. Y él está viviendo en este momento de hacer música, sin ser músico, con inteligencia artificial. Viviendo de la música. Y entonces alguien lo busca y le dice, oye, es que quiero hacer una canción así y así, mira, quiero que hable de esto y de esto porque la quiero cantar y ya sabes, tengo mi banda sobre todo de música de banda. Entonces tengo mi banda y queremos unas canciones, pero pues no, luego nos cobran bien caro por componerlas. No, espérame, yo te la hago. En 2 días la tengo. Y les manda 4 o 5 canciones en 2 días, completas. Dice, aquí está tu letra, canción, con música y todo para que la ensayes, partitura, todo ahí está. Son 2000 pesos. Ah. No, bueno, fuera. No, no, creo que les cobra como 200 pesos por Ay, canción. no, no, no. No, entonces están realmente atentando, por eso te digo, contra cualquier trabajo de creatividad y de creación eh, artística. Y esto nos va a afectar a todos, y al ratito va a llegar a todos lados, porque si puede, imagínate lo más difícil que es suplir la sensibilidad, pues al rato alguien que haga números,
pues Todos, sin todos, problema, todos. ¿no? Ujú. Pero sin problema. O alguien que lleve una contabilidad, o alguien que lleve una administración, o alguien que te haga un plano, pero sin ningún problema la inteligencia artificial lo puede hacer. Claro que, como también platicábamos ese día en esta manifestación, pero hay alguien que la alimenta. Hay alguien que crea eso. O sea, no es que la máquina piense por sí sola y diga, ah, voy a hacer una canción. No, no, no. Alguien se la pide y le pone los parámetros y alguien cargó toda la información para que esa máquina lo haga. Entonces, creo que hay que ir a la raíz. O sea, la máquina no tiene la culpa. No, Tiene la culpa quien la alimenta. claro. Entonces hay que ir hasta allá para ver quién hace eso. Y creo que también ya están avanzados en eso, ya hay algo, creo que están en California, una cosa así, Sí, no, ahí, está el ¿no? ejemplo de la otra plataforma, Spotify, ¿no? Claro, Lo que hace con las regalías, o sea, de una manera completamente ilegal y tramposa y pues, se apropia, ¿no? Es como el personaje este de Cricri, no sé si te acuerdas que había una selección de discos, una compilación de todas las canciones de Cricri que a hizo ver. una revista que se llamaba o se llama Selecciones de Raider Digest. Ajá, ajá. Y entonces, para poder juntar las canciones, se inventaron un personaje que era un duende. Y entonces, no me Ok. acuerdo cómo se llamaba el duende, pero uno de esos, para una canción, y explica a Cricri que hay un duende que todo quiere. Entonces nada más dice, esto es mío, y esto es mío, y esto es mío, Ajá. y esto es mío, ¿Así? y todo es suyo, ¿no? Así tal cual. Bueno, yo supongo que en algún momento, ¿no? O sea, todos estamos dormidos a nivel social, ¿no? Todos estamos es apabullante la tecnología, es apabullante todo lo que ocurre por todos lados, ¿no? Porque es un bombardeo constante, ¿no? Además, también la posibilidad de tener la tecnología, los teléfonos inteligentes que apenas, pues, ya tienen muchos años, pero es yo creo que el momento en el que están más populares en el Ujú, sentido ujú. populoso de que cualquiera puede tener un teléfono de estos, ¿no? O sea, todavía eh, es como con la comida, ¿no? Es como cuando llegó McDonald's, ¿no? Claro. Todos querían McDonald's, todos incluso querían trabajar en McDonald's, todos Ah, veían, no, y eran castings. eran O castings, sea, sí, eran castings para racistas trabajar en McDonald's, incluso, sí, ¿no? sí, claro, por supuesto, claro que sí lo eran. Y, Sí, y, veías a puras niñas fresas de la del Valle y de Polanco ajá, trabajar en el McDonald's, sí, así era, sí, sí, sí. pero creaban una expectativa, creaban un modelo, y entonces esto ocurre con estos aparatos, pero ahora están de manera popular. Llegó ya tocó el piso. Ujú, ujú. Y supongo que apenas está armando esta conciencia de lo que significa el robo de datos, porque bueno, primero comenzó con la idea de el mismo teléfono de escucharnos, ¿no? De saber qué nos gusta, Ujú. de saber qué es lo que pensamos, porque lo hablamos con otras personas, la casualidad de los anuncios que aparecen ahí como esto, como una casualidad de sugerencia y que va creciendo, 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 creciendo hasta Sí. este punto en el que, por ejemplo, ¿no? Tú haces un personaje que se llama La Roca, ¿no? Ujú. Eh, que no lo podemos concebir en otra situación. Yo sigo escuchando a esas personas que ven cine, que no es cine de arte, ¿no? Que no es cine intelectual. Sí, 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 con sustancia. Sí, bueno, la Roca, pues, ¿no? Pero pero que dicen, no, yo lo voy a escuchar en inglés, ¿no? Y entonces, todas esas cosas que son como poco conscientes de lo que significa, porque también eh, tengo una sobrina, por ejemplo, ¿no? La quiero mucho, 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 mucho. Ella sabe que lo que... Pero soy muy criticón con ella, porque de pronto es de estas personas que hablan inglés perfecto, ¿no? Hablan y el chiste y todo. Y cuando a veces pasa el chiste en inglés que yo no lo entendí, nos quedamos así como, ¿qué dijo? Y entonces me acuerdo de esas doblajes, ¿te acuerdas en televisión en los Óscares? Claro. Que estaba el que Oh, iba sí, así, no, yo no, iba. cuando, oh, Sí, sí. 911. Y, La ajá, traducción simultánea, y claro. se ríe del chiste y no lo cuenta porque fue así como, y, bueno, porque continúa y va la Claro, traducción. claro. Y entonces, pues yo no sé, yo soy fan del doblaje mexicano, siempre me ha hecho reír, siempre me ha hecho
tiene un humor, aún en la tragedia, tiene esta cuestión de, pues, característica, ¿no? De Sí, sí. cultural fuertísima, en la que incluso hay estudios de por qué siempre los mexicanos terminamos haciendo un chiste de la tragedia. Se ve reflejado perfectamente en el doblaje cinematográfico. Claro, claro. Y creo que incluso más que nunca es el momento en el que está profundamente arraigado y no se debe perder, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Volvernos en ese humor realmente traducido, Claro, claro. simplón, aburrido, sin contexto, sin identidad. Exacto. eh, no sé qué sería, ¿no? Y fíjate que estamos en un momento, como bien dices, muy raro con los clientes porque esto que les contaba hace rato de que ya no nos permiten como meter muchas cosas por esta parte de no hacerte indispensable. Y de pronto ya no nos permiten adaptar. Y hago una serie que se llama American Dad, que es un papá que es un policía de la CIA y tienen en su casa un pescado que era un nazi que le quitan el cerebro y le injertan en el pescado. Y pues imagínate el pescado. Y Sí. de por otro lado, tienen un extraterrestre que vive con ellos, pero que además es un extraterrestre, es un personaje divertidísimo porque es un cuate que tiene muchas personalidades. Ajá. Entonces, de pronto cambia de personalidad. Es el mismo, pero tiene miles de personalidades. Y es alcohólico, y es adicto, y es súper horny. No, no sabes, es un personajazo, personajazo. Y cada uno de la familia de Stan, que se llama el personaje que yo hago, tienen cosas muy particulares cada uno que hacen una serie muy divertida. Y de un humor muy ácido, muy fuerte, ¿no? De pronto cosas bien fuertes. Pero al principio de esa serie, cuando hicimos los primeros capítulos, hicimos algunos cambios para que tuviera justo esta idiosincrasia mexicana y latinoamericana y no nos dejaron. No los Dijeron, no, dejaron. así como viene el chiste, así se graba. Pero no se va a entender. Porque hablan, ya sabes, de conductores de televisión de allá, que aquí nunca los hemos visto, de cosas de la cultura general que no vivimos. Ujú. Y entonces, pues de pronto la serie pasa la broma y nosotros así como no entendemos de qué se trata, ¿no? La decimos porque pues ahí viene, pero no sabemos. Y eso está pasando en muchas series, muchas que ya no nos están dejando meter bromas. Hice una hace poco que se llama Mulligan, George Mulligan, algo así, que supone que hay una guerra con extraterrestres, y los extraterrestres van ganando, pero ya sabes, un tipo Forrest Gump avienta una cosa a la nave espacial, la tira y cae el líder de los marcianos o de los extraterrestres y lo agarran y lo meten, pero la humanidad se destrozó. Y entonces hay un cuate que es como el primer ministro, que es súper gandalla, así súper gandalla, y todo mundo al que salva al mundo lo quiere de presidente, que es un chavito todo idiota, tipo Forrest Gump, y entonces lo ponen de presidente, el primer ministro atrás, que es el que le hace todo el rollo, y el extraterrestre está encarcelado y se vuelve amigo del presidente, que el extraterrestre que hago yo, y todo el tiempo es así de cómo me derrotó este imbécil. ¿Cómo me derrotó este imbécil? Y se burla y ve a la sociedad y dice, estos humanos, ¿cómo subsistieron a la evolución? O sea, es muy chistosa esa serie por todo esto que pasa. Y ahí sí nos dejaron meter bromas. Y Ajá. sí las pudimos regionalizar. Ajá. Entonces la hacía una serie todavía pues más simpática porque podíamos meter pues los chistes y a nosotros mismos nos divertía. Claro, pero es por una conciencia de los dueños de la serie que te dicen, porque están representando intereses, digo, pensando en estas cosas que de pronto ves como teorías conspiracionales, ¿no? Y dices, bueno, no los dejamos porque van, o sea, evidentemente a veces lo que hacen en televisión para ellos es diversión, pero muchas veces para nosotros es la realidad, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Para ellos es broma, para nosotros es como vivimos, sí, por supuesto. Ajá. Y si le das esa regionalidad, pues bueno, pues se vuelve incluso una
cosa que no sabemos. Me acordé ahorita de un músico mexicano que terminó siendo, es un migrante trabajando de albañil en Ah, Estados sí, Unidos, de Sugar este, Man. sí, sí, de Rodríguez, Ajá. de Evaristo, no, pues sí, Evaristo Rodríguez, ajá, Rodríguez, sí, creo que sí. ajá, sí, Sugarman. sí, sí. Y que termina en Sudáfrica siendo un ícono Sí. revolucionario. ¿Qué eh, documental ese, no? Ujú. Es una joya, de verdad es maravilloso. Y sí, justo para él, su realidad para los demás sería como una broma, Sí, pero tiene otra realidad que él ni sabía que existía, sí, ¿no? ¿no? Esto ser este ídolo allá en Sudáfrica era, que además fue la voz del apartheid, ¿no? Qué Ujú. cosa tan, o sea, es como la paradoja del tiempo y del mundo y vivir en dos realidades diferentes, ¿no? Sí, pero sí, 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 claro que entienden esto, ¿verdad? Los que están Sí, diciendo, no, no, no me pero interesa. yo creo que más que eso tiene que ver con la cuestión, como te decía, económica, en el rollo de que al rato tú te vuelves el personaje y el personaje no puede existir sin ti, Sí, sin tu humor, sin tu personalidad. Y ellos no quieren eso, claro. porque pues, les sales caro, Una ¿no? pregunta, como el personaje que hace la voz, ¿has tenido esto? Yo lo he visto en otros actores de doblaje que terminan haciendo incluso como firma de autógrafos Sí, y claro, las convenciones y ¿cómo esto, funciona ¿no? esto? Porque bueno, es que el sonido es importante siempre. Lo que decíamos Ujú, al principio de la charla es esto, ¿no? Cómo el personaje se crea y ya no lo podemos desligar. Es más, ujú. podemos olvidarnos del personaje animado, pero no de la voz. Sí, claro. ¿Qué ocurre? Porque ahí también tengo esa curiosidad de cómo los fans se vuelcan hacia la voz. Sí, mira, es muy bonito porque hay un cariño muy particular por los actores de doblaje. Eh, como bien dices, la voz se vuelve algo cercano y se vuelve algo íntimo. Y como cualquiera que trabajamos en un medio, sobre todo en la radio, lo veo mucho como en la radio el doblaje, te vuelves parte de la cotidianeidad. Ujú. O sea, la gente ve los capítulos, se identifica con tu personaje, le gusta lo que estás haciendo y estás dentro de la intimidad y te toca vivir pues, lo que esas personas, ser la compañía de lo que viven, como en la radio. Estás en la radio y te vuelves parte de la compañía de la gente en su vida. Y a lo mejor se enojaron, se pelearon, se enamoraron, tuvieron hijos, se divorciaron, perdieron a alguien que querían, tuvieron un accidente y están en una cama oyéndote todos los días o viendo la serie. Y hay un cariño especial por el personaje y por la voz. Y te pasan desde gente que llega y te pide un autógrafo, pues así como, ah, me das autógrafo, sí, gracias, ay, qué padre el personaje, ya. Hasta gente que te ve y se pone a temblar y se ponen súper nerviosos. Y cosas conmovedoras. Tengo varias anécdotas muy conmovedoras, pero tengo una que siempre platico porque fue muy, muy fuerte. Una niña que se llama Alondra, en León, me tocó esta anécdota. Y debe haber tenido Alondra como unos 11 años en ese momento, 12. Y desde que yo la vi en la fila la veía muy nerviosa, iba con un niño más chiquito. Iba muy nerviosa, muy nerviosa. Y cuando ya le toca, se me avienta, así se me avienta y me abraza. Y empieza a llorar de una manera descomunal, ¿no? Uno de mis personajes más famosos es Miau, del gatito este que te decía de Pokémon. Y la niña lloraba y lloraba y no podía ni hablar, ¿no? Y en un momento me dice muy bajito, gracias a usted y a Miau porque nos salvó la vida a mí y a mi hermano. No sé, lo único que le puedo decir es, digo, Alondra, no sé cómo mi personaje, mi voz, pudo haber hecho eso que tú me estás diciendo, pero agradezco el que mi trabajo te haya ayudado en algo. De verdad te lo agradezco. Y bueno, foto y lo que quieras, ¿no? Pero se fue y fue un momento súper conmovedor, que claro, a mí se me salió el alma, lloré, tuve que parar tantito la fila así de espérenme tantito, porque sí fue muy fuerte.
Y así mucha gente que llegue y me dice, es que usted me acompañó en momentos muy duros de mi vida, en fin, un montón de cosas que son muy, que te tocan el alma. Ujú. De Y ida y que, vuelta. sí, claro, y que uno tiene que agradecer porque es un trabajo muy noble que la gente te tiene, te recuerda y que ahora nos conocen. Hace 15 años nadie sabía quiénes éramos, nadie sabía que existíamos. Y hoy, pues de pronto ya en la calle, el otro día fui a una tienda de estas de conveniencia y pues voy a tirar una cosa en la basura, pasa un chavo y abre la puerta y le digo, pase. No, no, señor Vázquez, después de usted. Oh. Ok, gracias, ¿no? ¿Sabes? Ya pasan estas cosas, ¿no? Ajá. Ya nos conocen en la calle, ya la gente te ubica. A mí no me encanta, ¿sabes? A mí me gustaba más el anonimato. Por eso siempre hice radio y esto, ¿no? Alguna vez hice una telenovela por ahí, pero no fue lo mío. Ujú. Y es un trabajo muy enriquecedor, eh, en todos los sentidos, en el bolsillo también, porque es un trabajo que te pagan por ir a la convención, te pagan todo, viáticos, todo, te pagan un sueldo y aparte tú cobras los autógrafos. Entonces, sí es algo que te remunera. De hecho, muchos de mis compañeros pues ya ni hacen doblaje, se la viven en convenciones y ganan 15 veces más o 20 que haciendo doblaje. Claro, es un gran reconocimiento a ese trabajo Sí, del que estamos sí, hablando, que claro. es más allá de lo que suponemos cuando hablamos de doblaje, ¿no? No es, esencialmente no es doblaje, es la creación de un personaje Así es, que se así es. vuelve, como dices, en muchas circunstancias que no sabemos, cada quien tiene una realidad diferente, pero de compañía. Sí, así es. Y es un trabajo único y maravilloso y además como actores es muy rico porque tienes la interpretación de varios personajes en un día. Por ejemplo, yo hoy representé 4 personajes distintos en la mañana. Ujú. Entonces, ¿qué actor tiene esa bendición? No, normalmente si haces teatro, pues son un montón de ensayos para llegar a la puesta en escena y representas 1 o 2 personajes dentro de una obra. Ajá. Y en cine lo mismo y en donde quieras. Pero en doblaje no. En doblaje en un día haces pues muchos personajes y eso histriónicamente es pues muy Sí. sabroso, ¿no? Sí, no. Yo no tuve la fortuna de. Una vez acompañé a mi hermana. Fuimos los dos a una convocatoria para pues hacer radio en Ah, radioeducación. radioeducación, sí. Y claro, no, nos dijeron, te hablamos. Hagan su podcast y que les hacen Hagan caso. su podcast, pongan su estación. No, pero éramos niños. Sí, 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 no, claro. Pero nunca quitamos el dedo del renglón, ¿no? Lo veo, lo veo. Entonces, sí, por eso dice que es muy divertido, ¿no? Esta idea de la voz siempre nos ha parecido seductor, justo como dices, en el anonimato, ¿no? No nos parece muy atractivo la imagen porque no es nuestro don favorito, ¿verdad? Nuestro don. No, el mío tampoco. Pero no, de verdad, es muy interesante hablar con alguien que se dedica a esto profesionalmente, con alguien que además, más allá de la posibilidad de escucharte muchas voces y muchos personajes que pues nada más hay que apretarle un botón para escucharte, eh, poder saber qué piensas, qué Ujú. representa esto en una cuestión compleja, cultural, en la que va más allá de una cuestión comercial, sino con una cuestión Claro, evidentemente de identidad y de influencia de mil formas, ¿no? Porque, bueno, sobre todo en esta cuestión del humor, que es algo que nos ha salvado muchísimo de muchas tragedias nacionales y que pues a veces nos tenemos que cobijar con estos personajes ficticios, pero que existen, ¿no? claro, que a fin de cuentas somos una persona detrás del personaje y que le ponemos una parte de nosotros. Y eso también lo hace enriquecedor y lo hace particular, ¿no? Sí. Sí, pues muchísimas gracias, Gerardo. No, hombre, al Eh, contrario, a ustedes por la invitación. pues ha sido realmente un placer poder escuchar
a quien hace muchas voces. Y bueno, pues por aquí me dice una vocecita que si puedes despedirte con la voz de tu personaje favorito. Claro que sí. Los quiero invitar también a que me sigan en redes. Ahí me pueden seguir como Gerardo-Voz en todas mis redes. Y tenemos una escuela también que damos clases en línea y presenciales en Aguascalientes. Se llama Voice Learning y ahí nos pueden seguir. Un trabajo profesional que además es muy bonito porque no dura 2 días, sino es un trabajo el de doblaje dura casi 2 años. Entonces, trabajo profesional y si les interesa, pues allí estamos. Y gracias a ambos por la invitación. Alberto, gracias. A Celina, que también ahí anduvo metida en el doblaje un rato. Y ahí la conocí y me da mucho gusto ver cómo han crecido y lo que han logrado y tienen un lugar maravilloso. Y vayan al convite. De verdad lo van a disfrutar, la comida y lo que pasa ahí. Sí. ¿No? Es un lugar maravilloso. Gracias. ¿Tus redes cuáles son? Gerardo-Voz. Así me encuentran en todas las redes, en Instagram, en Facebook, próximamente mi OnlyFans. También voy a tener ahí para que me visiten. ¿Ok? Y me voy a despedir con 3 personajes que a la gente le gustan mucho. Y bueno, pues me voy a despedir así. Gracias a todos por habernos escuchado. Yo soy Megatron. Sí, porque la pasamos bien, padre, de verdad que estuvo muy divertido. Y si no siguen ustedes este canal, ¿eso quién lo decidió? Muchísimas gracias. Qué bonito. A ustedes. Celina Aguilar, de dirección. Gracias. Sara Gracias, en los Celina. controles. Yo soy Alberto Aguilar y hoy estuvo con nosotros Gracias, Gerardo Vázquez. Muchísimas gracias. Un placer, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta la próxima.